Pregunta 34. Una partícula de carga Q se desplaza con velocidad v y penetra en una región de ancho L donde existe un campo eléctrico constante E paralelo al eje X como se muestra en la figura 1. La trayectoria seguida por la partícula en la región del campo eléctrico es la mostrada en... Entonces, para recordar esto, pues básicamente tenemos que pensar en que debido a que es una carga positiva, va a sentir una fuerza en la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? Lo que va a pasar es que tan pronto ella entra al campo, va a empezar a sentir esa fuerza y por ende se va a comenzar a acelerar, ¿sí? Por ende, la velocidad de desplazamiento en la dirección de X justo cuando entra es poca, mientras que en la medida en la que va adentrándose a este campo, va a tener una velocidad cada vez mayor. Y por ende cada vez se va a alejar más rápidamente. Por tanto, aquí la respuesta va a ser la D, la respuesta D. ¿Listo? Entonces marcamos en nuestra hoja de respuestas la D, en la pregunta 34. ¿Listo? La 35 tiene que ver con esta misma información. Lo que nos dicen es, el tiempo que tarda la partícula en atravesar la región con campo eléctrico es L sobre V y su aceleración horizontal equivale a Q por E sobre M. El punto donde la partícula abandona el campo eléctrico tiene como abscisa Y igual a menos L medios y ordenada igual a. Entonces para esto vamos a recordar, esto hace parte del campo de la cinemática. Entonces recordemos que nosotros tenemos acá una ecuación bien importante que es que la posición final de un objeto es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como en este caso tenemos tanto posición inicial como velocidad inicial igual a 0, nos queda que esta posición no es más que un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, en este caso la aceleración es Q por E sobre M, por ende quedamos un medio de Q por E sobre M por el tiempo al cuadrado, que es L sobre V. Encontrando que es L sobre V y todo esto al cuadrado, y encontrando por tanto que la respuesta correcta es la A. Acá la podemos observar, es la A. Entonces vamos a marcar en nuestro cuadernillo, en nuestra hoja de respuestas, la A. Perfecto, pasamos ahora a nuestra pregunta número 36. Nos dice, desde un helicóptero que vuela en línea recta a 100 metros sobre el nivel del mar, se envían pulsos de ondas infrasónicas para medir la profundidad del océano. De esta forma se construyó la gráfica tiempo entre el envío y la recepción del pulso contra posición X del helicóptero. Al realizar las mediciones, los técnicos del helicóptero registraban primero una señal débil y luego una señal proveniente del fondo del mar. De las siguientes explicaciones para este fenómeno: 1. La señal débil es producto de la interferencia destructiva entre el pulso emitido y el pulso reflejado por el suelo marino. 2. La señal débil se debe al reflejo del sonido en la superficie del mar. 3. Esto se debe a la irregularidad del suelo marino. 4. El receptor capta una leve señal de las ondas que se alejan, pero con menor frecuencia debido al efecto Doppler. Aquí la respuesta correcta es la 2 únicamente, solo la 2, por ende es la C. Esa señal débil se debe a que parte del sonido que envía desde el helicóptero se refleja sobre la superficie del mar, en el agua. ¿Sí? Y solamente una parte entra y llega hasta el fondo marino, que es lo que querían detectar. Entonces aquí la respuesta es C. Marcamos. Ok. Vamos a las preguntas 37 y 38. Nos dice: un pequeño robot submarino lleva un dispositivo que permite filmar bajo la superficie del mar, como se muestra en la figura. Una vez sumergido, el robot emite una onda hacia el centro de control en tierra. Pregunta 37. El robot submarino emite un haz de luz que se atenúa con la distancia hasta que desaparece totalmente. El comportamiento se explica porque en el agua la luz se... Entonces, A, dispersa y se refracta; B, refracta y se refleja; C, dispersa y se absorbe; D, refleja y absorbe.
Aquí la respuesta correcta vendría a ser la C. El fenómeno de dispersión es básicamente que debido a la presencia del agua en el medio, los rayos de luz, podríamos pensar en términos de los rayos de luz, se ven desviados en todas direcciones y por ende se pierde, digamos que la concentración de ellos, por lo cual se ve menos brillante. Y la absorción se da pues por el agua, que todos sabemos que todos los materiales tienen cierta capacidad de absorber en algunas longitudes de onda, debido al comportamiento pues atómico pues de los mismos. Entonces al absorber luz también se va a dar una pérdida de ese brillo. Entonces aquí la respuesta es C. Pregunta 38. Dos detectores de presión A y B de forma circular se encuentran en la cara superficial superior del robot. El detector A tiene mayor diámetro que el detector B. La presión que registra el detector A es menor que la registrada por B porque el volumen de agua sobre la superficie de B es mayor. Ok, esta la podríamos descartar puesto que en realidad en B el volumen de agua que está justo sobre él es menor dado que el radio es menor. B es menor que la registrada por B porque la fuerza de la columna de agua sobre B es menor. Pues si la fuerza de la columna de agua sobre la superficie de B fuese menor, entonces también su presión, por ende se daría la relación contraria, la podemos descartar. C es igual que la registrada por B porque la profundidad a la que se encuentran ambas superficies es igual. Entonces esa es de hecho la respuesta correcta. La presión en el agua, en el caso del mar, depende únicamente de la presión, de la profundidad a la cual se encuentre. ¿Sí? Todos sabemos que el concepto de presión está como fuerza por unidad de área o sobre área, y si bien en el caso A tiene un diámetro mayor, eh, también es mayor la fuerza que siente debido a que hay más agua sobre él. Por ende digamos que en ese sentido va a haber se van a compensar digamos ambas cosas. Por ende acá la respuesta es C. Se marcamos. Pregunta 39. Nos dice, un prisma de índice de reflexión igual a 2.5 está conformado por un cristal cuya forma es un cuarto de cilindro, como se muestra en la figura. 4 rayos paralelos inciden sobre una de las caras planas. Los rayos cuyas trayectorias están correctamente dibujadas son. Entonces digamos rayo a rayo, ¿qué es lo que pasa? El rayo 1, como vemos, tan pronto entra en el prisma, hay una reflexión interna que se da en forma correcta, ¿sí? Acá vuelve a haber una reflexión interna y nuevamente sale. Por ende, digamos que esta trayectoria está correctamente dibujada. En el caso del 2, vemos que tan pronto entra, se da un desvío en esta forma. Digamos que en este caso es donde encontramos un error, puesto que el desvío debería ser en dirección contraria. Recuerden que siempre para verificar la dirección de los rayos tenemos que dibujar una línea perpendicular a la superficie y sobre ellas que medimos ángulos. ¿Qué pasa? Los dos rayos con respecto a esa línea perpendicular quedan en zonas opuestas. Acá en este caso pareciera que quedan del mismo sitio, es como si hubiese una reflexión, pero no puede haber reflexión dado que cambian de material. ¿Okay? Entonces ahí hay un error. Vemos el 3. En el caso del 3, vemos que acá en efecto hay un desvío, es decir, hay refracción, pero claramente quedan en lados opuestos a esa línea perpendicular imaginaria que construimos. Y en el caso 4, como llega perpendicularmente a la superficie, no hay desvío, por ende también está bien. Es decir, que la única que está incorrectamente dibujada es la 2, y por ende la respuesta es D. Marcamos nuestra respuesta, la D. Pregunta 40. Nos dice, un rayo de luz incide sobre un cristal semitransparente con un ángulo θ tal que el haz reflejado
reflejado es perpendicular al refractado. De esto se deduce que el índice de refracción n del cristal es. Entonces veamos, vamos a usar una hoja acá de ayuda. Básicamente el sistema que nosotros acá tenemos es algo de este estilo. Esta es nuestra línea, el cambio de material se da acá, ¿cierto? Acá tenemos la línea apuntada que nos dibujan ellos ahí. Y básicamente con lo que contamos acá es, este es el haz incidente, este es el haz refractado y este es el haz reflejado. Dicen, suponga que esto de acá mide 90 grados, este ángulo de acá. Este es el ángulo con el que incide, que lo llaman ahí teta. Sabemos por ley de reflexión que este ángulo de acá también debe ser teta. Y llamemos por ejemplo acá este ángulo de acá alfa. Nosotros sabemos que las refracciones, este ángulo, que el incidente con respecto al refractado siguen la ley de Snell. Nos dicen que el coeficiente de refracción del medio por el que llega, es decir, este de aquí arriba, con respecto al medio de abajo, se relacionan como n1 por el seno del ángulo con el que llega, es decir, teta, igual al n2 por el seno con el que se refracta, es decir, alfa. Ahora bien, ¿cómo? Tenemos que alfa más 90 más teta es igual a 180, ¿cierto? Este ángulo es 180. Tendríamos que esto, que teta es más alfa más 90 igual a 180. Y por tanto, entonces, teta más alfa es igual a 90. ¿De dónde? Entonces tenemos que alfa, este que está sumando pasa a restar, es igual a 90 menos teta. Encontrando entonces acá que, como el ángulo por el coeficiente de refracción por el que llega es 1, esto nos dicen que vale 1, entonces este digamos que de acá desaparece, tendríamos que el seno de teta es igual al n que estamos buscando por el seno de 90 menos teta. Pero miren que nos dan acá una relación importante, y es que el seno de 90 menos teta es igual al coseno de teta. Por tanto, tendríamos que seno de teta es igual a n por el coseno de teta. Y despejando, entonces encontramos que n, este que multiplica pasa a dividir, es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Y esto es igual a la tangente de teta. Encontrando entonces que la respuesta correcta es la A. Entonces marcamos esto en nuestra hoja de respuestas, la 40, entonces es la A. Pregunta 41. En una cubeta de ondas, una esfera movida por un motor toca el agua en el punto O 10 veces por segundo, generando ondas circulares que se propagan como se muestra en la siguiente figura. En la cubeta la velocidad de propagación de las ondas depende de la profundidad del agua. Sobre las ondas así generadas puede decirse que A. La longitud de onda es independiente de la profundidad del agua, pero la frecuencia varía con la profundidad. B. La frecuencia es independiente de la profundidad, pero la longitud de onda depende de la profundidad. C. La longitud de onda y la frecuencia dependen de la profundidad del agua en la cubeta. O D. La frecuencia y la longitud de onda son independientes de la frecuencia del agua en la cubeta. Entonces, dado que la longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad de propagación de las ondas, sabremos que la longitud de onda va a depender de la profundidad. Y dado que la frecuencia está por el punto que toca, digamos, por el generador de ondas, entonces esta frecuencia va a ser independiente. Y por tanto, entonces tenemos que la longitud de onda depende de la profundidad, pero la frecuencia no. Es decir, la frecuencia es independiente de la profundidad, pero la longitud de onda depende de la profundidad. Es decir, la respuesta es la B. Entonces marcamos la B en nuestra hoja de respuestas. Pregunta 42.
Dice la gráfica aceleración contra velocidad para el movimiento rectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente. Ahí nos la dan. T1 es el tiempo que tarda el carro desde arrancar hasta llegar a una velocidad v sub 0 y T2 es el tiempo que tarda de pasar desde v sub 0 hasta 2v sub 0. Puede concluirse que... Entonces en esta pregunta volvemos nuevamente a nuestro caso cinemático. Entonces vamos a escribir por acá a un lado, en donde sabíamos que la velocidad final de un objeto es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para el primer intervalo de acá nosotros tenemos que la velocidad final es v sub 0, la inicial es 0, la aceleración es 2a y el tiempo es lo que llaman ahí t1. ¿De acuerdo? Entonces este es tiempo de acá hasta acá es t1, la velocidad inicial 0, la final v sub 0 y la aceleración 2a. Para el otro intervalo, el de acá hasta acá, ¿qué tenemos? Que la velocidad final es 2v sub 0, la inicial es igual a v sub 0, la aceleración es 3a y el tiempo es t2. Vamos a usar el método de solución por igualación, por ende entonces despejamos v sub 0 a ambos lados, de acá este que suma pasa a restar, encontrando que v sub 0 es igual a 3a por t2. Y de donde igualando encontramos que 2a por t1 es igual a 3a por t2 y por tanto despejando a y a que multiplican se cancelan, 2 que multiplica pasa a dividir, t1 es igual a 3 medios de t2 y por ende la respuesta correcta es la D. t1 es 3 medios de t2. Entonces marcamos en nuestra hoja de respuestas la D. Bien, vamos a nuestra pregunta número 43. Dice, dos cuerpos de masa M1 y M2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción. M1 se encuentra sobre la superficie de una mesa horizontal sin fricción y M2 cuelga libremente como lo muestra la figura. Teniendo en cuenta que M2 es igual a 2 veces M1, la aceleración del sistema es igual a... Entonces para eso, nuevamente vamos a hacer uso de una hoja por aquí independiente, en donde vamos a escribir las ecuaciones, la segunda ley de Newton para cada una de las cajas. Para la caja que está sobre la mesa, es decir, esta de acá, encontramos que la única fuerza presente es la tensión. Por ende tenemos que T es igual a la masa, es decir, masa 1 por su aceleración. Y para la otra tendríamos que la tensión menos el peso, es decir, M2 por G es igual a M2 por A. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que reemplazamos una de las ecuaciones en la otra. Entonces encontramos, reemplazando acá, que M1 A menos M2 G es igual a M2 A. Ahora, como sabemos que M2 es igual a 2M1, tenemos que M1 por A menos 2M1 por G es igual a 2M1 por A. Como en todo lado está multiplicando un M1, lo cancelamos. Esta que está acá sumando pasa a restar y encontramos que 2G es igual a 2A menos A. Haciendo esta resta lo que encontramos es que 2G menos 2G es igual a A. Lo que nos interesa es el valor absoluto. Este menos es un menos vectorial que lo que nos indica es en qué dirección va. Entonces la respuesta es que la aceleración es 2G, es decir, la A. Vamos a marcar en nuestra hoja de respuestas la A, 43A. Bien, vamos a ver la pregunta 44. Nos dice, un lazo de longitud L y masa
masa por unidad de longitud igual a Y, se tensiona mediante bloques de masa m cada uno, como se muestra en las siguientes figuras. La masa del lazo es mucho menor que la masa de un bloque. Nos dice, las situaciones en las cuales el lazo está sujeto a iguales tensiones son. Entonces, para que estén igualados para que ambas situaciones tengan la misma tensión, implicaría que las cargas son iguales, es decir, que tienen el mismo número de cajas. Por ende, las situaciones donde eso ocurre son la 1 y la 2 únicamente. Bien, entonces vamos a marcar en la 44 la A. Bien, y vamos a ver nuestra última pregunta en física. Nos dice, se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se muestra en la figura. La magnitud de la aceleración en el punto A es A sub A mayúscula y la magnitud de la aceleración en el punto B mayúscula es A sub B mayúscula. Es cierto que, entonces, dado que en este caso tenemos un movimiento parabólico, la única aceleración presente es la aceleración de la gravedad. Es decir, que es la única fuerza presente, la fuerza gravitacional, y por ende la aceleración es la gravedad, que en ningún caso debe cambiar, por ende en ambos casos va a ser igual y diferente de cero. Por ende la respuesta es la D. Entonces 45D. Listo, así concluimos con esta primera prueba de física.